Siguiendo con la explicación, vamos a ver ahora las fotocélulas de reflexión sobre espejo. En este caso serían las que tendrían menos alcance que las anteriores y utilizamos un espejo para reflejar, con lo cual el emisor y el receptor estarán en el mismo cuerpo de la célula, como veis aquí, de la fotocélula. Tengo un reflector donde cuando tengo el objeto delante, pues obviamente impide que vuelva el haz de luz. Como vemos en la simulación, al igual que pasaba en las otras fotocélulas, puedo tener en oscuridad o en luz y la señal pues obviamente va a ser alta o baja de un tipo o de otro. El campo de trabajo obviamente va a estar definido al tener las dos en el mismo cuerpo, es este que vemos aquí, va a ser más pequeño. Veis que el espejo, de nuevo, me va a permitir colocarlo en un campo diferente, no tiene por qué estar perfectamente alineado. Esta podría ser una fotocélula típica, por ejemplo, de 3 metros. Y, claro, hay casos en las que en distancias cortas un espejo con triedros, como veis aquí, estos triedros, ahora veremos por qué se utilizan, son los catadióptricos típicos que tenemos en los coches, en las carreteras, para reflejar la luz, da igual desde dónde incida, que vuelva en la misma dirección de incidencia, ¿vale? Que no la disperse. Entonces, si está más cerca o más lejos, puedo elegir entre triedros grandes o pequeños. El uso de filtros polarizadores nos permite, la verdad, pues asegurarnos de que no va a haber ningún efecto secundario. Fijaros, objetos muy brillantes como piezas de metal pueden producir errores de detección, con lo cual con fotocélulas con luz polarizada evitamos este error. Esa fotocélula que nos enseñaban la semana pasada en la demostración de SIG, pues obviamente utilizaba luz polarizada, por eso nos decían que era indistinto de que el objeto metálico fuera brillante, fuera un espejo, lo podía detectar. Precisamente por esto, como veis. ¿Vale? Solo al reflectar sobre el espejo adecuado, abate el plano de polarización y detecta el espejo, la reflexión contra el espejo. Si hay cualquier otro objeto, sea el que sea, no va a producir ese efecto y por tanto lo va a detectar seguro, sea como sea el objeto de brillante. Aquí veis lo que decía respecto al uso de espejos. Si el espejo fuera liso, si no fuera de este tipo, tendríamos un problema con la incidencia, porque podría, con que estuviera ligeramente inclinado el espejo, al incidir rebotaría y se iría con un ángulo que no permite su detección. Sin embargo, al tener un espejo retroreflector como este, siempre, aunque esté un poquito inclinado, nos va a devolver la imagen. Todos somos conscientes de ese efecto, como digo, cuando vamos por carretera, que sea cual sea nuestra posición del automóvil, los espejos retroreflectores de otros automóviles o de los laterales de la carretera somos capaces de detectarlos sin problema. Como veis aquí, en fotocélulas de reflexión contra espejo que no actúen con luz polarizada, un objeto reflectante sí puede provocar esos errores, con lo cual, si tenemos este tipo de fotocélulas, no tenemos dinero suficiente para uno con luz polarizada, por ejemplo, y queremos medianamente evitarlo, y podríamos hacer que los objetos pasaran con una cierta inclinación. De esa manera, el haz reflejado contra el objeto se dispersaría y no nos daría una lectura errónea. Pero esto ni mucho menos siempre es posible. Con lo cual, bueno, solo en los casos en los que sea posible. Respecto a las precauciones de montaje ya hemos visto, volvemos al índice principal y vamos a ver seguidamente la reflexión sobre objeto, porque está relacionado. Fijaros que aquí tenemos dos tipos de reflexión. El modo de operación vais a ver que será definida o difusa. En la reflexión difusa, el objeto que tenemos presente
lo que hace es que va a reflejar el haz de luz de la manera que sea, y aquellos rayos que inciden en el receptor son los que nos hacen detectar la presencia de ese objeto. Todos tenemos en mente un ejemplo directo, que es cada vez que vamos a secarnos las manos a un lavabo. Suelen tener debajo las células fotoeléctricas, ponemos la mano debajo, nuestra mano ni mucho menos es reflectante con un espejo y nos detecta. Son este tipo de reflectores sobre objetos de reflexión difusa. El principio de funcionamiento en la detección es exactamente igual que las demás, no incidimos más en ello. Y también tenemos un campo de trabajo similar a este, donde a veces puede haber constituciones especiales donde el receptor y el emisor estén en el mismo eje óptico. En la simulación, aquí, bueno, lo que podemos ver que no hemos visto en otras es el efecto de la histéresis. Como ya conocéis, cuando acercamos el objeto no hay detección hasta que llegamos a este punto. Perdón, a ver, sí, según esto, hay. Aquí siempre no puedo salirme del campo de detección, ¿vale? Sin embargo, si estoy por aquí, veis que me acerco, no hay detección. Cuando llego aquí sí, y la histéresis me provoca que solo cuando salga completamente de la segunda línea sea cuando deje de detectarlo. Eso lo hacemos a propósito para evitar el efecto de frontera, para que no esté dando falsas detecciones cuando esté justo se quede en la frontera. Bien, veamos ahora, es distinto cuando tenemos una fotocélula de reflexión definida, porque precisamente lo que nos va a hacer ese objeto sobre el eje óptico es que permiten tener una serie de trayectorias determinadas porque lo estamos posicionando en un cierto punto. Esto se va a ver mejor en esta diapositiva, donde vemos que el campo de detección está solo en esta zona. Es decir, nos vale, en la simulación vemos que la tenemos ajustada en una zona y no detecta aquí, sino solo en la zona para la cual se ha calibrado para detectar. Si tuviera un botón de aprendizaje Teach, pues lo haríamos cómodamente. Si no, simplemente con un potenciómetro que lleva incorporado en el cuerpo de la fotocélula, al arrastrar, al mover ese potenciómetro, fijaros cómo cambia el campo de detección, se hace más grande cuando lo alejamos, se hace más estrecho cuando lo acercamos, con lo cual nos aseguramos, insisto, en que solo detectamos en una zona concreta. Eso sería reflexión difusa contra objeto. Veis aquí en algunas disposiciones especiales, cuando podemos llegar a variar lo que acabo de decir, lo hacemos simplemente con el potenciómetro, variando físicamente el eje óptico de emisión y recepción. Lo estamos poniendo en un sitio determinado. Y respecto al ángulo, pues también lo podríamos llegar a variar. Otra aplicación muy útil es el sensor de marcas. Precisamente veíamos en una demostración cómo éramos capaces de detectar ciertas marcas sobre etiquetas. Aquí nos están dando marcas de color. A veces es útil poner esa marca para detectar el objeto. Los sensores de marcas detectan la variación de reflectividad que hay entre la marca y el fondo sobre el que está. Por tanto, podemos comprar para diferentes tipos de colores, o bien, si es un detector un sensor, una fotocélula de las inteligentes, las más avanzadas, podemos configurarlo con Teach, con ese botón de aprendizaje, para detectar una u otra marca. Bueno. Bien, con esto ya nos quedan simplemente, ya hemos visto los tres tipos principales de fotocélula, y simplemente comentar el caso de fibra óptica, que es muy interesante, muy apropiado para
para casos sobre todo donde tengamos detección de objetos muy pequeñitos. La fotocélula puede ser la misma, pero introducimos, bueno, en este caso el emisor y el receptor son pequeños haces de luz que están guiados por una fibra óptica, con lo cual tenemos una selectividad mucho mayor. Podemos poner, por ejemplo, el pin de un integrado o cualquier objeto pequeñito o cualquier tipo de detección donde tengamos que meter el cabezal de detección en una zona inaccesible de otro modo, podemos utilizar ese tipo de configuración. La fibra óptica, por si no lo sabéis, es simplemente un material determinado que nos permite guiar la luz por reflexión contra sus paredes. Lógicamente se va reflectando el haz de luz, aquí lo veis en verde, y siempre que se vaya reflectando de un lado a otro llegará al extremo. Cuando la fibra óptica la curvamos demasiado, puede darse al caso de que no se refleje, con lo cual debemos tener cuidado, aunque tienen bastante grado de ser que es posible doblarlo, pero normalmente llega a un límite, como todo tiene un límite, ¿vale? Y finalmente el láser, lo único que nos permite, como ya comprenderéis, será, que no es poco, será tener una mayor capacidad de precisión. Nos permite medir hasta distancia simplemente por triangulación. Según está reflejándose el láser sobre un CCD, un dispositivo con fotodiodos de recepción de luz, según sea el punto donde está incidiendo, pues poder detectar por triangulación la distancia a la que está el objeto. Y eso es todo.